Un día, el cielo se abrirá. Una luz más brillante que 1000 soles atravesará las nubes, y una trompeta resonará en cada rincón de la tierra. Ese será el instante en que los muertos en Cristo se levantarán, y millones desaparecerán en un abrir y cerrar de ojos. Las ciudades quedarán en caos, el mundo entero entrará en confusión, y comenzará la hora más oscura de la humanidad. Pero al final, Él volverá, montado en un caballo blanco, con ejércitos celestiales a su lado, para reinar por los siglos de los siglos. Esta no es ficción, está escrito y se cumplirá. Quédate, porque estás a punto de vivir el rapto y la segunda venida de Cristo como nunca antes la habías escuchado. El silencio. Antes de la trompeta. El amanecer cubría la tierra con un resplandor frío, como si el sol hubiese perdido su calidez. La humanidad seguía su rutina sin sospechar que los relojes celestiales habían marcado la hora final de una era. En los rascacielos de las grandes ciudades, hombres y mujeres discutían sobre negocios y política, ignorando que un antiguo misterio estaba a punto de cumplirse. En las aldeas más remotas, los ancianos contaban historias de un rey que volvería con las nubes y todo ojo le verá. Pero los jóvenes reían, creyendo que eran solo leyendas antiguas. En el cielo, más allá de la vista humana, ejércitos de ángeles aguardaban en formación. Sus armaduras resplandecían con un brillo que ninguna forja terrenal podría imitar. Algunos sostenían trompetas de oro puro, silenciosas, como esperando la orden de un comandante invisible. El arcángel Miguel, imponente, caminaba entre las filas, inspeccionando a sus guerreros. Pronto, susurró con voz que parecía el eco de truenos lejanos. La orden está cerca. Mientras tanto, en una pequeña iglesia al borde de una colina, un anciano pastor oraba de rodillas. Llevaba días sin dormir más de unas horas, sintiendo un peso en el espíritu. Su Biblia, abierta en Apocalipsis, descansaba sobre un banco de madera. Los versículos parecían arder ante sus ojos. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por la certeza. Señor, que tu pueblo esté preparado, murmuró. En otro rincón del mundo, una joven llamada Eliana miraba el horizonte desde la ventana de un tren. Algo en el aire la inquietaba. El cielo, aunque despejado, tenía un tono inusualmente intenso, y los pájaros volaban en direcciones erráticas. Su teléfono vibró con un mensaje de su madre. ¿Has escuchado las noticias? Algo extraño está ocurriendo en el cielo. Dicen que hay sonidos como trompetas. Eliana sintió un escalofrío, pero se obligó a pensar que sería una explicación científica. Sin embargo, en lo profundo de su alma, una voz suave le susurraba: «Prepárate». A miles de kilómetros de distancia, en un observatorio astronómico, el doctor Varela observaba una anomalía en sus telescopios. Nubes luminosas, formadas en patrones perfectos, se movían contra las corrientes naturales del viento. Parecían danzar al compás de una melodía inaudible para el oído humano. Llamó a sus colegas, pero las líneas de comunicación comenzaron a fallar. Las pantallas parpadeaban, como si una fuerza invisible interfiriera con la tecnología. La tensión aumentaba. Un presentador de televisión interrumpió la programación habitual. Última hora. En todo el planeta, millones reportan haber escuchado un sonido de trompeta. No se han encontrado causas meteorológicas o astronómicas que lo expliquen. Algunos... Hizo una pausa, como si temiera pronunciar las siguientes palabras. Creen que podría tratarse de un evento profetizado. En ese preciso instante, el anciano pastor alzó la vista. En el cielo, una grieta luminosa comenzó a abrirse, más brillante que el sol, pero sin cegarlo. Sintió su corazón latir con una fuerza indescriptible. En la distancia, las primeras figuras angelicales empezaban a vislumbrarse entre la luz y el sonido de las trompetas se volvió ensordecedor. Eliana,
Desde el tren, vio cómo todo a su alrededor se detenía. Los pasajeros miraban por las ventanas con rostros atónitos. Algunos caían de rodillas, otros gritaban, y unos pocos alzaban las manos con lágrimas en los ojos. En el observatorio, el doctor Varela dejó caer sus instrumentos. No había aparato que pudiera explicar lo que veía. Y entonces, una voz profunda, como el rugido de muchas aguas, resonó en todo el planeta. Mi tiempo ha llegado. El cielo se partió en dos. El llamado. El cielo, rasgado como un velo en un templo, revelaba una luz indescriptible. No era solo brillante, era viva, palpitante, y cada destello parecía atravesar hasta lo más profundo del alma. Los ángeles descendían como ejércitos infinitos, alineados en perfecta armonía, sus alas extendidas irradiando gloria. El sonido de las trompetas ya no era solo un eco lejano. Ahora vibraba en el aire, en la tierra, en los huesos mismos de cada ser humano. Eliana se aferró al asiento del tren, incapaz de apartar la vista. No había nubes, solo un firmamento abierto, y en su centro, una figura majestuosa comenzaba a hacerse visible. No necesitó que nadie le dijera quién era. Su corazón lo sabía, aunque nunca lo había visto con sus ojos. Jesús, susurró, y sintió que todo su ser se estremecía. En las ciudades, la gente se agolpaba en plazas y calles, mirando hacia lo alto. Algunos caían al suelo, quebrantados, clamando perdón. Otros huían sin rumbo, como si pudieran escapar de la luz misma. Los medios de comunicación, incapaces de explicar lo que sucedía, transmitían imágenes en vivo que mostraban la misma visión en todos los continentes. En cada idioma, los reporteros repetían lo mismo. ¡Está ocurriendo! ¡Está ocurriendo ahora! En la pequeña iglesia de la colina, el anciano pastor lloraba de rodillas. «Señor, gracias», exclamó con voz quebrada. «Has cumplido tu promesa». A su alrededor, los pocos feligreses presentes comenzaron a elevar cantos, aunque sus voces quedaban opacadas por el coro celestial que descendía desde lo alto. En el observatorio, el doctor Varela seguía inmóvil, hipnotizado. No era un hombre religioso, pero algo en él se quebraba frente a aquella visión. En su mente, todas las fórmulas y teorías parecían polvo. Por primera vez, sintió que el universo no era un frío mecanismo, sino un escenario preparado para este preciso instante. De pronto, la voz volvió a resonar, más clara y penetrante que antes. «Venid, mis amados, ha llegado el día de vuestro encuentro conmigo». Entonces sucedió algo que ningún ser humano podría haber imaginado del todo. Personas en todas partes comenzaron a desaparecer, no en confusión, sino en gloriosa transformación. Sus cuerpos brillaban con una luz dorada y en un abrir y cerrar de ojos se elevaban hacia la figura central en el cielo. Las calles quedaban vacías en segundos. Asientos de autos y aviones se quedaban ocupados solo por ropa doblada, como si el cuerpo hubiera sido retirado con delicadeza. Eliana vio cómo la mujer sentada frente a ella se transformaba en pura luz y ascendía. El tren se detuvo abruptamente, los frenos chirriando, pero nadie parecía importarles. Un hombre gritaba buscando a su hijo, otro lloraba desconsolado viendo el asiento vacío de su esposa. Eliana sintió que algo comenzaba a rodearla, como un abrazo invisible, pero aún no ascendía. Su mente se llenó de una sola pregunta. ¿Estoy lista? En la iglesia, el anciano pastor sonrió al sentir cómo su cuerpo se llenaba de una fuerza indescriptible. Miró a los que quedaban y dijo, «Aún hay tiempo para clamar, pero será breve». Y entonces su figura se desvaneció en luz. En los noticieros, las cámaras caían al suelo mostrando caos y llanto. Sin embargo, en medio de todo, una paz sobrenatural acompañaba a los que eran arrebatados. La voz resonó una tercera vez, con tono más solemne. El tiempo de gracia se cierra. En ese momento,
Desde las fronteras de la luz celestial comenzó a formarse algo oscuro, una sombra inmensa que contrastaba con el resplandor. No descendía como los ángeles, parecía ascender desde lo profundo. Su forma era cambiante, pero su presencia traía un frío que apagaba el calor de la gloria. Las trompetas callaron. El silencio volvió, pero era un silencio lleno de expectación y de advertencia, la sombra que se eleva. El resplandor del cielo seguía abierto como una herida luminosa, pero ahora, desde lo más profundo de la tierra, ascendía algo que parecía devorar la luz misma. No tenía una forma definida. Era como humo vivo, un manto de tinieblas que se retorcía y cambiaba, formando rostros y figuras que desaparecían al instante. A su paso, el aire se enfriaba y la respiración se volvía pesada, como si cada inhalación costara un esfuerzo inmenso. Eliana, aún en el tren detenido, sintió como ese frío atravesaba el vidrio y le erizaba la piel. La luz que la había rodeado unos segundos antes se debilitó, como si estuviera siendo ahogada por aquella sombra. Los pasajeros miraban hacia arriba con terror. Un anciano murmuró: «El que detiene ha sido quitado». Pero nadie entendió sus palabras, excepto un joven que abrió su Biblia temblando y citó en voz alta: «Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio». Su voz se quebró. Él también comenzó a llorar. En la pequeña iglesia de la colina, ya vacía de la mayoría de sus miembros, quedaban algunos que no habían sido transformados. El altar, bañado en luz hacía minutos, ahora estaba cubierto por una sombra que reptaba lentamente por las paredes. Un sonido gutural como un lamento profundo resonó desde algún lugar invisible. Una mujer cayó de rodillas gritando: «¡No me dejes aquí, Señor!». Pero la luz ya no respondía, solo quedaba la penumbra. En las ciudades, el caos se multiplicaba. Vehículos sin conductor se estrellaban, aviones caían del cielo, hospitales quedaban desbordados. Sin embargo, este no era el único desastre. La sombra traía consigo una influencia invisible que corrompía corazones y mentes. Personas que minutos antes habían estado confundidas o llorando, ahora se levantaban con una mirada fría, como si una fuerza ajena controlara sus pensamientos. El doctor Varela, en el observatorio, sintió cómo sus manos dejaban de temblar. Pero no era paz, era otra cosa. Una voz, susurrante pero poderosa, le hablaba dentro de su cabeza. «Mira el poder, no el juicio. La ciencia siempre estuvo de tu lado, y ahora puedes reinar con conocimiento prohibido». Varela retrocedió, pero no pudo apartar la mirada del horizonte donde la sombra se ensanchaba. De pronto, la figura luminosa en el centro del cielo, Cristo, habló por última vez antes de retirarse de la vista de los que quedaban. «He recogido a los míos. Lo que viene es el tiempo de la prueba». Y así, lentamente, la herida luminosa comenzó a cerrarse, dejando a la tierra bajo un cielo en el que la luz y la oscuridad luchaban sin cesar. La sombra, ya gigantesca, se condensó hasta formar un trono oscuro en medio de las nubes bajas. Sobre él, una figura humanoide se materializó, alta, con vestiduras negras y un rostro de belleza inquietante, casi hipnótica. Sus ojos eran pozos de noche, pero brillaban con un fuego rojo. Cuando habló, su voz sonó como miles de ecos al unísono. «El tiempo del hombre libre ha terminado. Ahora comienza mi reino». Al escuchar esas palabras, un escalofrío colectivo recorrió la tierra. Los que aún tenían fe comenzaron a orar en secreto, mientras otros, seducidos por la voz, daban un paso hacia adelante como si respondieran a un llamado invisible. En algún lugar del tren, Eliana sintió que tenía que decidir en ese instante, huir o resistir. Su corazón latía con fuerza. Afuera, la figura oscura extendió sus manos y un rayo de tinieblas descendió hacia la ciudad más cercana, envolviéndola en completa oscuridad.
La primera trompeta del juicio estaba a punto de sonar. La primera trompeta. El silencio que cubría la tierra se rompió con un sonido que atravesó todo, un estruendo de trompeta, agudo y poderoso, que parecía salir del mismísimo cielo. No era como las trompetas anteriores que anunciaban gloria. Esta llevaba un peso insoportable, como si cada nota fuera una sentencia. Los sobrevivientes se cubrieron los oídos, pero no podían escapar del sonido. El aire vibraba, y la tierra temblaba bajo sus pies. Desde las nubes, un ángel gigantesco descendió. Su rostro estaba cubierto por un velo de fuego, y en sus manos sostenía un cuerno dorado del cual emanaban llamas. Su voz retumbó. La primera trompeta. Juicio sobre la tierra. En ese instante, fragmentos ardientes comenzaron a llover del cielo. No eran meteoritos ordinarios. Cada uno brillaba como carbón encendido, y donde caían, el fuego se extendía de inmediato. Bosques enteros ardieron en segundos. Eliana, aún en el tren, vio por la ventana cómo las colinas cercanas se convertían en un infierno vivo. El humo subía al cielo, oscureciéndolo aún más. En la pequeña iglesia de la colina, las llamas avanzaban desde los campos cercanos. Los que habían quedado corrían intentando apagar el fuego, pero el calor era insoportable. Entre gritos y llanto, una mujer recordó en voz alta: «Esto está en la Biblia. El primer juicio destruye la tercera parte de la tierra». Sus palabras apenas fueron escuchadas por encima del rugido del fuego. En las ciudades, los rascacielos parecían antorchas. El asfalto se derretía en algunas calles, y el olor a quemado impregnaba el aire. El doctor Varela, desde el observatorio, observaba la devastación por las pantallas de seguridad, pero pronto comprendió que no habría refugio suficiente. La sombra en el trono oscuro observaba sin inmutarse, como si cada catástrofe fuera parte de su plan. En medio de la destrucción, el cielo volvió a resonar con el sonido de otra trompeta. Pero esta vez no era para un juicio inmediato, era un anuncio. Los juicios seguirían uno tras otro. Los ángeles que portaban los cuernos se alineaban en lo alto, cada uno esperando su momento. Eliana sintió un impulso interior de correr hacia el bosque, lejos de la multitud en pánico. No sabía por qué, pero algo en su interior le decía que debía buscar un lugar específico, como si una voz suave la guiara. Al llegar a un claro, encontró a un grupo pequeño de personas orando. Uno de ellos, un anciano de barba blanca, la miró y dijo: «Has sido llamada. No todos escuchan todavía, pero tú sí. Quédate con nosotros porque lo peor apenas comienza». A lo lejos, el mar comenzó a rugir con una fuerza inusual. Las olas se elevaban como montañas, y los barcos eran lanzados como juguetes. La sombra en el trono oscuro sonrió. «Dejaré que crean que es la naturaleza, hasta que sea demasiado tarde». En ese momento, otra voz, distinta y pura, habló en el espíritu de aquellos que aún buscaban a Dios. «Perseverad. No os dejéis sellar por él. Lo que viene será breve, pero feroz». La lluvia de fuego comenzó a disminuir, pero la tierra ya estaba irreversiblemente marcada. Una tercera parte de los árboles había desaparecido. Los campos de cultivo eran cenizas. El hambre pronto seguiría a la destrucción. El cielo estaba cubierto de humo, y la luz del sol era apenas un reflejo opaco. En el claro del bosque, el anciano que había recibido a Eliana levantó la vista. La segunda trompeta se acerca, y traerá el mar de sangre. Eliana tragó saliva. No quería creerlo, pero sabía que aquello no era una metáfora. El mar en sangre. El humo de la tierra aún no se había disipado cuando un nuevo sonido desgarró el cielo. La segunda trompeta. Era más grave que la primera, y su vibración parecía hacer latir los océanos. Las olas golpeaban las costas con una furia desmedida, como si algo incontenible se acercara desde las profundidades. Eliana, refugiada en el claro del bosque junto al pequeño grupo, sintió el retumbar bajo sus pies. El anciano barbado cerró los ojos y citó en voz firme:
El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Las palabras apenas salieron de su boca cuando el horizonte comenzó a iluminarse con un resplandor rojizo. En medio del océano Atlántico, pescadores que faenaban de madrugada fueron los primeros en verlo, una masa gigantesca, incandescente, cayendo desde el cielo. No era una montaña común, estaba envuelta en fuego puro, y su impacto en el mar fue tan brutal que la onda expansiva cruzó continentes. El agua se elevó como una pared de cientos de metros antes de desplomarse con estruendo. Pero lo más aterrador no fue el golpe. Allí donde la ola retrocedía, el mar ya no era azul, sino rojo, espeso, con el olor metálico de la sangre. Millones de peces flotaban muertos. Delfines, ballenas y toda criatura marina aparecía inmóvil, como si la vida hubiera sido arrancada de golpe. En las ciudades costeras, el pánico se desató. El agua roja llegó a las playas, y las personas retrocedían horrorizadas. Algunos gritaban que era contaminación, otros que era una señal divina. En pocos minutos, la noticia recorrió el mundo. Los mares se han convertido en sangre. En el observatorio, el doctor Varela veía imágenes satelitales del desastre. La mancha roja crecía a una velocidad imposible. Los sistemas de comunicación comenzaron a fallar otra vez, y en medio del caos, escuchó una risa baja dentro de su mente. Era la sombra en el trono oscuro. El agua, fuente de vida, ahora será tu veneno. Los barcos mercantes encallaban en el puerto. Los pescadores lloraban al ver su sustento desaparecer. El olor de la descomposición empezaba a invadir las costas, trayendo consigo enfermedades. La sombra, mientras tanto, observaba todo con placer, extendiendo su influencia sobre gobernantes que comenzaban a clamar por un líder único que les guiara en la crisis. En el claro del bosque, Eliana veía cómo incluso los ríos cercanos comenzaban a teñirse de rojo. El anciano barbado les explicó: cuando el mar se vuelva sangre, habrá hambre y peste, pero lo más peligroso no será eso, sino el que venga ofreciendo una solución falsa. De pronto, en lo alto del cielo, entre las nubes negras y el humo, un tercer ángel levantó su trompeta. Su mirada era de dolor, como si no deseara tocarla, pero la orden del Altísimo no podía ser desobedecida. El anciano barbado, con voz temblorosa, dijo: lo que viene ahora es para las aguas dulces, y sin ellas, antes de que pudiera terminar, un destello atravesó el firmamento. Algo caía, ardiente, directo hacia los continentes. El sonido era como el de 1000 flechas cortando el viento, y la temperatura descendió bruscamente. Eliana sintió que su garganta se secaba. Si el mar en sangre ya era una tragedia, lo que caía ahora amenazaría a cada aldea, ciudad y pueblo. Y mientras todos miraban hacia arriba, la sombra en el trono sonrió más ampliamente. La sed es la antesala de mi marca. Ajenjo, las aguas amargas. El destello ardiente atravesaba el cielo con un rugido que hacía temblar la tierra. No era como la montaña de fuego que había caído en el mar. Esta luz era más compacta, como una estrella encendida con una intensidad letal. Su trayectoria era clara. Se dirigía hacia los ríos, lagos y manantiales del mundo. El ángel que sostenía la tercera trompeta levantó su voz. El tercer juicio, ajenjo, amargura sobre las aguas. Cuando la estrella impactó, no hubo explosión como antes, sino un estallido de luz verdosa que se dispersó como un veneno invisible. Allí donde las aguas dulces fluían, un cambio sutil comenzó. El aroma fresco del río se volvió amargo, y el cristalino reflejo se tornó oscuro, como si una tinta invisible se mezclara en su interior. En una pequeña aldea de montaña, una niña bebió del pozo de su casa antes de que alguien pudiera advertirle. En segundos, se desplomó, convulsionando. Su madre gritó:
y los vecinos comenzaron a sospechar que algo en el agua había cambiado. En pocas horas, las noticias confirmaron lo que el ángel había anunciado. Una tercera parte de las aguas dulces del planeta se habían vuelto veneno. El nombre de aquella estrella, según los antiguos textos, era Ajenjo. Eliana y el grupo del Claro miraban con horror el arroyo que hasta esa mañana había sido su fuente de vida. Ahora burbujeaba ligeramente, y su superficie tenía un brillo enfermizo. El anciano barbado tomó un poco entre sus manos, lo olió y lo dejó caer con una mueca. «No lo toquen. Este es el juicio que mata por dentro, lentamente». En las ciudades, la crisis del agua se volvió mortal. Plantas de tratamiento colapsaban y el pánico se apoderaba de las calles. Los precios del agua embotellada subieron de forma absurda y en muchos lugares las autoridades comenzaron a racionarla. La sombra en el trono oscuro veía la desesperación y habló en voz baja, pero sus palabras resonaron en millones de mentes. «Yo puedo darles agua pura, a cambio de fidelidad». En el observatorio, el doctor Varela recibía informes de que los embalses y represas principales del país estaban contaminados. Incluso el agua que caía de la lluvia parecía llevar un sabor extraño. Él, con las manos temblorosas, recordó las palabras que había escuchado en la segunda trompeta y comprendió. Cada juicio era más letal que el anterior, y todos parecían preparar el terreno para un dominio absoluto. En medio de esta oscuridad, algunos aún escuchaban la voz suave que les animaba a resistir. «No acepten el sello. Yo soy el agua viva, y vendré por los que perseveren». Eliana sintió esa voz en lo profundo de su espíritu, y supo que no podía quedarse en el Claro para siempre. Algo le decía que debía moverse hacia el este, hacia un lugar donde aún habría agua segura. El anciano barbado asintió, como si ya supiera cuál era su destino. «Hay refugios que el Altísimo ha guardado, pero el camino será peligroso, porque el cuarto juicio se acerca». En ese instante, en lo alto del cielo, otro ángel se preparaba para tocar la cuarta trompeta. El sol, la luna y las estrellas parecían temblar, como si la luz misma estuviera a punto de extinguirse. Eliana sintió que el aire se volvía más frío y que las sombras se alargaban incluso en pleno día. La voz del anciano resonó como un eco. «Cuando la luz se apague, los corazones se llenarán de miedo». La trompeta comenzó a sonar. La oscuridad del cuarto juicio. La trompeta sonó con un tono profundo y prolongado, como si el mismo universo contuviera la respiración. Los vientos cesaron y el canto de los pájaros se apagó. En cuestión de minutos, algo inexplicable comenzó a ocurrir en el cielo. El sol perdió su intensidad, como si una mano invisible lo cubriera con un velo. La luz que llegaba era tenue, pálida, incapaz de calentar la tierra. El ángel que había tocado la cuarta trompeta proclamó: «Se apagará la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas, para que el día no brille en su plenitud, ni la noche tenga luz completa». Eliana y el grupo del Claro levantaron la vista y vieron cómo la luz diurna se convertía en un crepúsculo perpetuo. La temperatura descendió rápidamente, y un frío húmedo comenzó a calarles los huesos. El anciano barbado habló en voz baja. «El hombre puede resistir el hambre y la sed por un tiempo, pero la oscuridad rompe la mente». En las ciudades, la confusión se transformó en terror. Los relojes marcaban las horas, pero los días parecían más cortos y las noches interminables. Plantas de energía colapsaban debido a la sobrecarga de iluminación artificial. Los cultivos, ya dañados por el fuego de la primera trompeta y el veneno de ajenjo, comenzaron a morir por falta de luz. El hambre, que antes era una amenaza futura, ahora se volvía inminente. En los mares teñidos de rojo, la oscuridad hacía imposible la navegación. Los pocos barcos que se atrevían a salir regresaban con historias de sombras gigantescas moviéndose bajo el agua. La sombra en el trono oscuro sonreía al ver cómo el miedo se apoderaba de los hombres. Cuando la luz se extingue,
Mi voz es más clara, susurró, y muchos, en su desesperación, comenzaron a escucharlo. El doctor Varela, atrapado en su observatorio, comprobaba que incluso las estrellas habían perdido un tercio de su brillo. Telescopios que antes mostraban galaxias, ahora solo revelaban un vacío denso. Su equipo, reducido a unos pocos sobrevivientes, se turnaba para dormir con armas en mano, pues saqueadores merodeaban buscando agua y comida. La oscuridad era el aliado perfecto de la violencia. En el bosque, Eliana notó cómo la penumbra parecía más densa que una simple falta de luz. Había algo vivo en ella, como si manos invisibles la rozaran al caminar. A pesar del miedo, recordó la voz suave que le había hablado antes. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Esa promesa encendió en su interior una llama pequeña pero firme. El anciano barbado reunió al grupo. El siguiente juicio será distinto. No caerá sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre las aguas, sino directamente sobre los hombres, y será tan terrible que muchos desearán morir, pero no podrán. Sus palabras helaron a todos. Algunos comenzaron a murmurar que tal vez deberían aceptar la oferta del trono oscuro. Eliana, indignada, respondió: «Ese no es el camino, él solo quiere esclavizarnos». Pero una mujer del grupo replicó: «¿Y si es la única forma de sobrevivir?». Antes de que la discusión creciera, un nuevo sonido llenó el aire. No era el tono claro de las primeras trompetas, sino un rugido grave, mezclado con gritos lejanos. El cielo se oscureció aún más, y un punto negro apareció en la distancia, descendiendo como una estrella que no traía luz, sino abismo. El anciano barbado cerró los ojos. La quinta trompeta y el pozo del abismo. El pozo del abismo. El sonido de la quinta trompeta no se parecía a ninguno de los anteriores. Era un estruendo acompañado por un zumbido grave, como si millones de alas se movieran al unísono bajo la tierra. El punto negro que descendía del cielo finalmente impactó, y el suelo tembló con una fuerza que derribó árboles y abrió grietas profundas. Desde ese cráter brotó una columna de humo tan espeso que oscureció aún más el cielo ya debilitado. Del humo emergieron figuras que el ojo humano jamás había visto. Tenían el tamaño de caballos pequeños, con cuerpos cubiertos de un exoesqueleto brillante y alas que producían un ruido ensordecedor. Sus rostros, extrañamente humanos, estaban enmarcados por una corona de oro mate, y de sus bocas salían colmillos afilados. Sus colas terminaban en aguijones como los de los escorpiones, pero mucho más largos y luminosos. El ángel del juicio proclamó: «Se les ha dado poder para atormentar a los hombres por 5 meses, pero no para matarlos». Eliana y su grupo vieron cómo las langostas pasaban volando sobre el bosque, ignorando a algunos y lanzándose sobre otros. No atacaban a todo el mundo, solo a aquellos que no tenían el sello del Altísimo en sus frentes. Los gritos se multiplicaron mientras los aguijones perforaban la piel, inyectando un dolor que no tenía comparación. Quienes eran heridos caían al suelo retorciéndose, clamando por la muerte que no llegaba. En las ciudades, el caos superó cualquier otro juicio anterior. La gente corría intentando refugiarse en edificios cerrados, pero las criaturas podían atravesar ventanas y puertas con facilidad. Los hospitales, sin electricidad estable, se convirtieron en lugares de agonía colectiva. Algunos intentaban suicidarse para escapar del dolor, pero sus cuerpos simplemente no morían. Quedaban atrapados en un ciclo de sufrimiento. En el observatorio, el doctor Varela vio a través de las cámaras cómo las langostas se organizaban como ejércitos, obedeciendo órdenes invisibles, y entonces comprendió. No eran simples plagas, tenían un comandante. En medio del humo del abismo apareció una figura imponente, con armadura negra y alas más grandes que las de cualquier otra criatura. Sus ojos brillaban como carbones encendidos, y en su frente
llevaba un nombre escrito en un idioma antiguo. Varela no lo entendía, pero dentro de su mente escuchó la traducción: Abadón, el destructor. Abadón extendió su lanza y señaló hacia las zonas más pobladas. Las langostas cambiaron su vuelo y se dirigieron en masa hacia los centros de las ciudades, dejando a su paso un eco de zumbidos y lamentos. En el claro del bosque, el anciano barbado tomó la mano de Eliana. El sello del Altísimo nos protege, pero debemos mantenernos juntos. El que se aparte quedará expuesto. A pesar de la protección, Eliana sentía la presión psicológica del ataque. El sonido de las alas y los gritos de dolor penetraban su mente. Una voz oscura susurraba: «Si te entregas al trono, el dolor no te tocará». Ella apretó los dientes, recordando la promesa: «El que persevere hasta el fin, éste será salvo». 5 meses de tormento fueron anunciados por el ángel, pero para los que sufrían, cada minuto era una eternidad. Los campos, ciudades y aldeas se llenaron de heridos que suplicaban por un alivio que no llegaba. La sombra en el trono oscuro observaba con deleite, pues sabía que el dolor quebraba la voluntad más rápido que el hambre o la sed. Al final de esos días, las langostas comenzaron a retirarse, como si una orden invisible las llamara de vuelta al abismo. El humo empezó a disiparse lentamente, pero la devastación estaba hecha. Millones estaban física y mentalmente rotos. El anciano barbado miró al cielo con ojos tristes. La sexta trompeta traerá guerra, y no será como nada que este mundo haya visto. Los 4 del Éufrates. El sonido de la sexta trompeta fue como un trueno prolongado que no cesaba, un rugido que parecía provenir de todos los puntos cardinales al mismo tiempo. Eliana sintió que el suelo bajo sus pies latía, como si el corazón de la tierra estuviera acelerado. El anciano barbado cerró los ojos y citó en voz grave: «Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, en un lugar lejano, más allá del alcance del ojo humano». El cauce del río se agitó. Las aguas comenzaron a hervir, y desde sus profundidades emergieron 4 figuras colosales, cada una distinta, pero igualmente aterradoras. Sus rostros irradiaban autoridad y violencia. Llevaban cadenas rotas que colgaban como reliquias de un encarcelamiento milenario. Una voz desde lo alto anunció: «Han sido preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de los hombres». Con un solo gesto, los 4 ángeles convocaron a un ejército que parecía no tener fin. No eran humanos, pero montaban criaturas como caballos de fuego. De sus bocas salían llamas, humo y azufre, y sus colas eran como serpientes con cabezas vivas que mordían sin cesar. El ruido de sus pasos y cascos resonaba como 1.000.000 de tambores marchando al unísono. En las ciudades, los cielos se cubrieron de un resplandor rojo y amarillo. El doctor Varela, desde el observatorio, pudo ver en las transmisiones cómo estos ejércitos arrasaban todo a su paso. No atacaban al azar. Cada ofensiva estaba calculada, golpeando puntos estratégicos, destruyendo rutas de escape, centros de suministro y cualquier lugar donde la gente intentara refugiarse. En el claro del bosque, Eliana vio a lo lejos las columnas de humo y fuego que marcaban la ruta del ejército. El anciano barbado les advirtió: «No es solo una guerra física, esto es juicio. No habrá negociaciones, no habrá treguas, y donde pasen, quedará silencio». El avance fue tan rápido que en cuestión de días, una tercera parte de la población mundial había perecido. Ciudades enteras desaparecieron bajo las llamas. Los sobrevivientes que no eran alcanzados por el fuego morían asfixiados por el humo o envenenados por el azufre. El mar, ya teñido de sangre, recibía cuerpos sin vida por millones. La sombra en el trono oscuro se levantó, extendiendo sus manos hacia el ejército como un general que recibe obediencia. No había creado a esos seres, pero se regocijaba en su obra, pues cada alma que moría sin esperanza caía bajo su influencia.
El miedo abre más puertas que la fuerza, susurró, y sus palabras llegaron como ecos a los corazones quebrados. En medio de esta destrucción, Eliana recibió otra impresión en su espíritu. No temas al que puede matar el cuerpo, teme al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Aquella frase la sostuvo mientras el grupo buscaba rutas para evitar los caminos de fuego. En las fronteras de la guerra, algunos intentaron alzar banderas blancas, creyendo que la rendición los salvaría. Pero los jinetes de fuego no se detenían ante señales humanas. Su misión era clara, y nada ni nadie podría apartarlos de ella hasta que se cumpliera el tiempo asignado. Cuando finalmente los 4 ángeles detuvieron su avance, la tierra estaba cubierta de cicatrices. Lo que antes eran metrópolis vibrantes, ahora eran ruinas humeantes. El anciano barbado miró alrededor con profunda tristeza. El 7º juicio no traerá destrucción inmediata, pero abrirá los cielos para algo definitivo. En ese momento, un silencio profundo cayó sobre la tierra, un silencio que anunciaba el toque final. La trompeta final del anuncio. El silencio que siguió a la 6ª trompeta era tan profundo que incluso el viento parecía haberse retirado del mundo. Ni aves ni insectos se oían, solo el eco distante de ciudades en ruinas y el crujir de árboles calcinados. Todos sabían, incluso sin palabras, que algo más grande que cualquier juicio anterior estaba a punto de suceder. Entonces, desde lo alto, un ángel vestido con vestiduras blancas y un cinturón dorado levantó su trompeta. La luz del cielo, aunque debilitada desde la 4ª trompeta, pareció intensificarse por un instante. El anciano barbado, junto a Eliana, susurró: «Es la 7ª, el último toque antes de que se cierre el libro». La trompeta sonó. No fue un estruendo de destrucción, sino un sonido majestuoso, como si cada nota estuviera hecha de victoria. A diferencia de los toques anteriores, esta trompeta no trajo fuego, langostas ni aguas envenenadas. Trajo una voz clara y resonante que cubrió toda la tierra. El reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. En lo alto se abrieron los cielos, y se pudo ver un destello dorado que atravesaba la oscuridad. Millones de ángeles cantaban, y su canto era tan potente que hizo vibrar los cimientos de las montañas. Los que aún guardaban fe cayeron de rodillas, no por miedo, sino por reverencia. El doctor Varela, que había presenciado todos los juicios con ojos de científico, sintió por primera vez algo distinto: esperanza. No entendía completamente el mensaje, pero algo en su interior sabía que esta proclamación no era una amenaza, sino una promesa. En el claro del bosque, Eliana y el grupo sintieron un calor recorrerles el cuerpo, un recordatorio de que, a pesar de todo, el plan de Dios seguía en marcha. Sin embargo, el anciano barbado les advirtió: «Esto no significa que todo ha terminado. La 7ª trompeta abre la puerta a las copas de la ira final. El tiempo de arrepentimiento casi ha terminado». En las ciudades, los sobrevivientes miraban al cielo con mezcla de asombro y temor. Algunos se burlaban diciendo que no veían ningún cambio físico, que todo era un engaño. Otros lloraban al sentir que era su última oportunidad de rendirse al verdadero rey. La sombra en el trono oscuro frunció el ceño por primera vez desde que comenzó su reinado parcial. «Que canten, pronto ahogaré sus voces». En lo alto, relámpagos cruzaron el cielo, seguidos por truenos que hicieron temblar la tierra. Un terremoto sacudió regiones enteras, derrumbando lo poco que quedaba en pie en algunas ciudades. Y entonces, el templo de Dios en el cielo se abrió, dejando ver el arca de su pacto. Un resplandor indescriptible salió de ella, como un sol puro que ninguna sombra podía tocar. Eliana sintió que sus fuerzas se renovaban. Miró al anciano barbado y preguntó: «¿Cuánto tiempo más resistiremos?». Él respondió con voz grave: «Lo suficiente para ver el fin, si permanecemos firmes». Pero en medio de la proclamación celestial, un susurro oscuro comenzó a recorrer la tierra.
Era la voz del trono sombrío, más baja que nunca, pero cargada de veneno. La proclamación no es victoria, aún no. Antes de que él ponga un pie en esta tierra, la copa de su ira caerá, y entonces veremos quién queda en pie. El sonido de las trompetas se desvaneció, y un nuevo conjunto de ángeles apareció en el cielo. Cada uno sostenía una copa dorada, llena hasta el borde. El anciano barbado cerró los ojos. Las 7 copas. El último acto. Las copas derramadas. El cielo estaba cargado de un silencio tenso mientras los 7 ángeles se alineaban, cada uno con una copa dorada brillante en sus manos. No eran recipientes comunes. En sus paredes se reflejaban relámpagos y destellos de fuego como si contuvieran tormentas enteras. Una voz poderosa, proveniente del templo celestial, ordenó: «Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios». El primer ángel avanzó, inclinando su copa hacia el mundo. Un líquido luminoso, de un blanco ardiente, cayó como lluvia sobre la tierra. Al tocar a los hombres y mujeres que llevaban la marca de la bestia, la piel de estos comenzó a oscurecerse y luego a abrirse en llagas profundas. El dolor era insoportable, como si miles de cuchillas se movieran bajo la carne. Eliana y el grupo, protegidos por el sello divino, observaron con horror cómo las ciudades cercanas se llenaban de gritos. Los afectados intentaban cubrirse con telas, ungirse con aceites, sumergirse en ríos o mares para aliviar la quemazón, pero nada podía detener el ardor. No era una enfermedad conocida, era un juicio imposible de revertir. El doctor Varela, desde el observatorio, vio cómo las cámaras mostraban hospitales colapsados. Las calles se convirtieron en improvisadas zonas de agonía. Muchos culpaban a Dios, gritando insultos hacia el cielo, mientras otros corrían a los templos de la bestia buscando alivio. Sin encontrarlo, la sombra en el trono oscuro sonrió. Dolor sobre ellos, pero no muerte aún, perfecto para quebrar voluntades. El segundo ángel levantó su copa. El líquido que vertió cayó directamente sobre el mar. En cuestión de minutos, el azul de las aguas se tornó rojo como la sangre coagulada. El hedor a muerte se extendió por kilómetros. Todo ser vivo en el mar pereció. Peces, ballenas, corales, incluso organismos microscópicos. Las costas se llenaron de cadáveres marinos arrastrados por las olas espesas. En las ciudades portuarias, la desesperación aumentó. La pesca, fuente vital de alimento, desapareció. El comercio marítimo quedó paralizado, y con él, gran parte del sustento de las naciones. Eliana recordó la profecía. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto. Sin dar tiempo a que el mundo reaccionara, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y manantiales. Las aguas dulces se volvieron amargas y espesas como sangre. Las fuentes, pozos y corrientes de montaña se contaminaron en segundos. El agua potable se volvió un bien inexistente. El calor, aún intenso por el oscurecimiento parcial del sol, hacía que la sed fuera insoportable. Un ángel en el cielo proclamó: «Justo eres tú, el santo, porque has juzgado así. Derramaron la sangre de santos y profetas, y tú les has dado a beber sangre». Eliana sintió un nudo en el estómago. El grupo había guardado pequeñas reservas de agua en recipientes ocultos, pero sabía que pronto serían blanco de ataques si alguien lo descubría. La fe sería puesta a prueba no solo por el miedo, sino por la sed. El cuarto ángel avanzó con una expresión implacable y derramó su copa sobre el sol. De inmediato, un calor abrasador cayó sobre la tierra. No era el calor común de un verano. Era fuego invisible que quemaba la piel en segundos. Los hombres gritaban, buscando sombra, pero incluso la sombra estaba caliente. En lugar de arrepentirse, muchos blasfemaban contra Dios. En el bosque, Eliana y los suyos se refugiaron bajo rocas y cavernas, orando para que el juicio pasara sin tocarles. Pero sabían que aún quedaban 3 copas más, y cada una sería peor que la anterior.
El anciano barbado abrió los ojos lentamente. Lo que viene ahora hará temblar al trono mismo de la bestia, el trono y el gran río. El quinto ángel se adelantó y sus pasos resonaban como martillazos sobre piedra. Al inclinar su copa, un líquido oscuro como brea descendió y se dirigió directamente hacia el centro del reino de la bestia. El trono oscuro, rodeado de columnas negras y estandartes rojos, se cubrió de una neblina densa. La luz desapareció por completo, sumiendo todo en tinieblas absolutas. La oscuridad no era simple ausencia de luz, era algo vivo, denso, que se filtraba por cada rendija y se adhería a la piel. Los súbditos de la bestia gritaban de terror, chocando entre sí, desgarrándose en desesperación, mordían sus propias lenguas por el dolor y la confusión. El trono, aunque aún visible para quienes tenían ojos espirituales, vibraba bajo el peso de un pavor invisible. La sombra en él, por primera vez, se levantó inquieta. «No, esto no puede tocarme», susurró, pero su voz tembló. En las zonas cercanas el caos era total. Gobernadores y líderes leales a la bestia se atacaban entre sí, sospechando traiciones imaginarias. El reino, antes imponente y unificado, comenzaba a fracturarse desde adentro. El sexto ángel, con mirada de acero, avanzó. Su copa fue vertida sobre el gran río Éufrates. Al instante, las aguas comenzaron a evaporarse, hasta que el lecho del río quedó seco y agrietado bajo el sol abrasador. El anciano barbado reconoció la profecía y la recitó con voz grave, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Desde tierras lejanas, ejércitos inmensos comenzaron a marchar hacia el oeste, siguiendo la ruta abierta por el cauce seco. Portaban estandartes extraños, armas nunca vistas, y avanzaban como una marea humana imparable. Pero no era solo una estrategia militar. 3 espíritus inmundos, semejantes a ranas, salieron de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta. Saltaron de nación en nación, incitando a los reyes de la tierra a reunirse para una última batalla contra el que vendría del cielo. Susurros de orgullo y desafío llenaban los palacios. «Uníos y venceremos al invasor». El doctor Varela, observando los movimientos desde sus mapas satelitales, vio cómo las líneas de avance convergían hacia un mismo punto. Una llanura vasta y desolada conocida desde la antigüedad como Megiddo. En su corazón, entendió sin quererlo: Armagedón. Eliana y su grupo observaron desde una colina el flujo interminable de hombres, bestias de guerra y máquinas avanzando. El anciano barbado apretó el bastón con fuerza. «La batalla final se prepara y será rápida como un relámpago». La sombra en el trono, recuperando algo de su compostura, sonrió con crueldad. «Que vengan todos. Les daré una gloria que el cielo nunca podrá igualar». Pero en el horizonte, un murmullo distinto comenzó a elevarse. Era como un preludio que solo los justos podían oír. El latido creciente de un ejército no de carne ni hueso, sino de luz. Los cielos, aún cerrados, parecían tensarse, como si estuvieran a punto de rasgarse. El sexto ángel se retiró, dejando el escenario preparado. El anciano barbado se volvió hacia Eliana. «Cuando la séptima copa sea derramada, ya no habrá tiempo. Todo lo escrito se cumplirá en un instante». El cielo, aunque oscuro, emitió un último trueno aislado, como anunciando que la orden estaba dada. El séptimo ángel dio un paso al frente. En su rostro no había duda ni compasión, solo certeza absoluta. La séptima copa. El séptimo ángel, envuelto en un resplandor que contrastaba con la negrura del cielo, alzó su copa dorada. El líquido en su interior parecía contener toda la luz que quedaba en el universo. No temblaba ni vacilaba. Sabía que este era el momento para el cual había sido preparado desde antes de que existiera el tiempo. Al volcar la copa, un resplandor descendió desde lo alto como una cascada de fuego y luz.
En el mismo instante, una voz poderosa salió del templo celestial, cruzando todas las dimensiones y alcanzando cada rincón de la creación. ¡Hecho está! Entonces comenzó. Relámpagos, truenos y un terremoto sin precedentes sacudieron la tierra. Ningún registro, ninguna historia pasada podía compararse. Montañas enteras se desplomaron, islas desaparecieron bajo el mar embravecido. Ciudades completas fueron partidas en dos, como si manos invisibles las hubieran rasgado. La gran ciudad, conocida como Babilonia, el corazón del sistema corrupto y opresor, fue golpeada con fuerza implacable. Sus torres doradas se derrumbaron, sus mercados ardieron, y su música se apagó para siempre. Los comerciantes de la tierra, viendo el humo de su incendio, lloraban y se lamentaban. ¡Ay, ay, la gran ciudad! Vestida de lino fino y adornada con oro y piedras preciosas, porque en una sola hora ha sido arruinada. El doctor Varela, desde un edificio que temblaba bajo el impacto del terremoto, observó cómo los satélites caían del cielo y las comunicaciones se cortaban. Todo sistema humano se colapsaba. Ninguna nación estaba preparada para un golpe tan absoluto. Del cielo comenzaron a caer enormes granizos, cada piedra del peso de un talento. Golpeaban techos, aplastaban vehículos, partían árboles milenarios. Los hombres, en vez de arrepentirse, gritaban maldiciones contra Dios, incapaces de comprender que aún tenían el último aliento para rendirse. En medio de la devastación, Eliana y el grupo buscaron refugio entre las grietas abiertas por el terremoto. El anciano barbado, aunque agotado, se mantuvo firme. «Ahora, mira el cielo», dijo, y señaló con su mano temblorosa. La oscuridad comenzó a resquebrajarse. Una línea de luz pura se dibujó en lo alto, como si alguien estuviera cortando el velo que cubría el firmamento. El sonido del terremoto y del granizo quedó ahogado por un nuevo estruendo, un rugido que no provenía de la tierra, sino de los cielos mismos. La línea se abrió más y detrás de ella apareció algo tan inmenso y brillante que los ojos humanos apenas podían soportarlo. Una figura montada en un caballo blanco surgió, y su nombre estaba escrito: Fiel y Verdadero. Sus ojos eran como llamas, y de su boca salía una espada aguda para herir a las naciones. En su vestidura y en su muslo tenía escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. A su alrededor, ejércitos celestiales vestían lino finísimo, blanco y limpio, siguiendo su paso. No marchaban, volaban, como una marea de luz que se extendía hasta donde la vista alcanzaba. La sombra en el trono oscuro se levantó de golpe, con una mezcla de ira y terror. No, aún no. Pero ya no había lugar para negociaciones ni retrasos. Lo que había comenzado antes de la creación estaba a punto de cumplirse. El anciano barbado sonrió débilmente. El día ha llegado. Armagedón. La luz del cielo abierto creció hasta cubrirlo todo. El rey montado en el caballo blanco descendía, y tras él, legiones incontables de ángeles y santos, formando un ejército imposible de medir. La tierra temblaba no por el terremoto, sino por la presencia misma de aquel que venía a juzgar y a reinar. En la llanura de Megido, las tropas humanas reunidas por los reyes de la tierra se extendían como un océano de acero y fuego. Tanques, aeronaves y armas nunca vistas apuntaban hacia el cielo. A la cabeza, la bestia se alzaba sobre un carro negro, sus cuernos coronados con diademas, y junto a ella el falso profeta, agitando su cetro para infundir valor y odio en sus filas. Entre las nubes rasgadas, la voz del rey resonó como un trueno puro. Yo soy el Alfa y la Omega, el que es, y que era, y que ha de venir. Entonces, la batalla comenzó. Aunque no fue una batalla como los hombres la entienden, no hubo choques prolongados ni desgaste. Bastó una sola orden del rey para que los ejércitos celestiales avanzaran como una ola de luz. De su boca salió la espada aguda de su palabra, y cada palabra pronunciada desarmaba a los enemigos,
derribando máquinas, apagando explosiones y silenciando rugidos de guerra. La bestia rugió y se lanzó hacia él, pero fue detenida por una fuerza invisible. El caballo blanco se plantó frente a ella, y el rey descendió, su mirada encendiendo llamas que atravesaban la carne y el espíritu. El falso profeta intentó invocar señales y maravillas para confundir a las huestes celestiales, pero su voz se ahogó en un viento ardiente que salió del aliento del rey. En un instante, ángeles poderosos descendieron, tomaron a la bestia y al falso profeta, y los arrojaron vivos al lago de fuego que arde con azufre. Su grito se perdió en un eco interminable, mientras la tierra parecía respirar aliviada. El dragón, la antigua serpiente, se abalanzó con furia descomunal. Sus alas negras cubrieron el cielo, y su cola azotó la tierra, partiendo colinas. Pero antes de que pudiera llegar al rey, un ángel con una gran cadena descendió y lo sujetó con fuerza. La cadena ardía como luz líquida, y cada eslabón parecía pesar más que un planeta. «Por 1000 años serás atado», proclamó el ángel, «y no engañarás más a las naciones». Con un rugido que hizo estremecer las estrellas, el dragón fue arrojado al abismo, cuyas puertas se cerraron y sellaron para que nunca más pudiera salir, hasta que se cumpliera el tiempo señalado. El silencio que siguió fue sobrecogedor. Los ejércitos humanos yacían inmóviles, muchos caídos, otros rendidos, con los ojos abiertos y lágrimas corriendo por sus rostros. El cielo, ahora despejado, dejaba ver un sol renovado, más brillante y puro que nunca. Eliana, de pie junto al anciano barbado y el doctor Varela, no podía apartar la vista del rey. Sus vestiduras estaban teñidas de sangre, pero no la suya. Era la sangre de aquellos que se habían levantado contra él. Su rostro, sin embargo, estaba lleno de majestad y misericordia. El rey levantó la mano, y con un solo gesto, toda herida de los justos fue sanada. Los sobrevivientes que habían guardado la fe sintieron un calor indescriptible en sus corazones. El reino de Dios estaba a punto de comenzar. El anciano barbado cerró los ojos y susurró: «Hemos visto lo que generaciones soñaron, pero lo mejor aún está por venir, el reino eterno». El campo de batalla de Armagedón, antes cubierto de humo y sangre, se transformó ante los ojos de todos. La hierba comenzó a brotar en lugares donde hacía solo minutos había fuego. Los ríos volvieron a fluir, limpios y cristalinos, y un aroma de flores desconocidas llenó el aire. El sol brillaba sin abrasar, y el cielo azul se extendía sin una sola nube de amenaza. El rey, montado aún en el caballo blanco, descendió lentamente hacia la tierra. Sus pies tocaron el monte de los olivos, y éste se partió en dos, creando un valle donde corría un río de agua viva. De esa corriente bebieron los justos, y al hacerlo, sintieron una fuerza renovada recorrer sus cuerpos. Los sobrevivientes que habían permanecido fieles fueron reunidos. Ángeles luminosos los guiaron hasta una gran plaza, donde el rey se sentó en un trono de gloria. No había sombra alguna en su presencia. Allí proclamó: «Bienaventurados los que han guardado mi palabra y no se han contaminado con el sistema de este mundo. Heredarán la tierra y reinarán conmigo por 1000 años». Las naciones, ahora purificadas, comenzaron una nueva era. Las armas fueron fundidas para hacer arados. No habría más guerras. El lobo y el cordero pastaban juntos, y un niño podía jugar junto a la guarida de una serpiente sin temor. La paz que tanto se había anhelado no era una promesa lejana, era una realidad tangible. El anciano barbado, con lágrimas de alegría, se arrodilló junto a Eliana y el doctor Varela. Los tres miraban el trono, sabiendo que todo sacrificio había valido la pena. El rey se inclinó hacia ellos, y con una sonrisa llena de luz dijo: «Yo hago nuevas todas las cosas». Durante 1000 años, la justicia cubriría la tierra como las aguas cubren el mar. Las canciones de alabanza resonaban en cada ciudad, y los corazones,
antes divididos por el odio, ahora latían al unísono en adoración al Creador. Pero incluso en medio de esta gloria, todos sabían que quedaba una última etapa. Después del milenio, el dragón sería liberado por breve tiempo para probar a las naciones una vez más. Y entonces vendría el juicio final, y el cielo nuevo y la tierra nueva. Sin embargo, por ahora la paz reinaba y el gozo era completo. Eliana, mirando el horizonte, recordó todo lo vivido: el rapto, las plagas, la oscuridad, la batalla. Sonrió al comprender que no era el final, sino el principio de la eternidad. El doctor Varela, con su ciencia y mapas inútiles ahora, se dedicó a plantar viñedos y a enseñar a los niños la historia de lo que había ocurrido, para que nadie olvidara la fidelidad de Dios. Y el anciano barbado desapareció un día, como llevado por una luz, dejando solo su bastón. Algunos decían que fue llamado para servir más cerca del trono. Queridos amigos, si esta historia les ha tocado el corazón, recuerden que no es solo un relato épico, es un recordatorio de que la esperanza y la verdad vencerán al final. Si anhelan estar listos para ese día, vivan cada momento con fe, amor y obediencia a la palabra. Ahora te invito, suscríbete para no perderte más historias y reflexiones poderosas sobre la palabra de Dios. Comenta aquí abajo, ¿qué parte de esta historia te impactó más? ¿El rapto, la batalla o el reino milenario? Y comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje hoy. Recuerda, Él viene pronto, y todo ojo le verá.